En esta sesión virtual revisaremos las medidas de posición, también llamadas cuantiles. Logro de aprendizaje de la sesión. Al término de la sesión, el estudiante reconoce el uso de las medidas de posición para el análisis de datos, siendo cuidadoso en el cálculo. Veremos el siguiente caso donde aplicamos medidas de posición. Los alumnos de la Universidad La Luz tienen un descuento especial en la mensualidad si la nota promedio del ciclo del alumno se encuentra en el quinto superior de su respectiva carrera. Un alumno se pregunta, ¿habrá sido suficiente mi esfuerzo durante todo el ciclo? Tengo 17,2 de promedio. ¿Estaré este ciclo dentro del quinto superior de la carrera de comunicaciones? Imaginemos que creamos un histograma con todas las notas de los alumnos de comunicaciones y visualizamos la distribución. No necesariamente tiene que ser simétrica. Vamos a ubicar el quinto superior. Como lo dice su nombre, quinto superior, lo dividimos entre 5, entonces nos quedamos con el 20% de la derecha, de las notas mayores. A la izquierda tengo el 80%. ¿Qué significa entonces el quinto superior? Todos aquellos alumnos que tienen notas superiores a la nota del corte, la que deberíamos hallar. Ese valor sería una medida de posición, tal que el 80% son menores e iguales a él. Conociendo esa nota, yo puedo saber si el alumno con 17,2 pertenece o no al quinto superior. Si esta nota fuera 18, 17,2 estaría en el lado donde no es el quinto superior. Pero si esta nota fuera 17, entonces el alumno sí pertenecería al quinto superior. Veremos las medidas de posición. Con un conjunto de datos ordenados se puede obtener los siguientes cuantiles. Vamos a estudiar 3 cuantiles. El cuartil, como vemos en el gráfico, al conjunto de datos se divide en 4 partes iguales. De esta manera cortamos 3 veces, así cada corte sería un cuartil. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Cada una de las partes tiene un 25% y esto resulta de dividir 100 entre 4. Ahora vemos el decil, que es un conjunto que lo vamos a dividir en 10 partes iguales. Se realizan entonces 9 cortes. Cada corte es un decil, desde el decil 1 hasta el decil 9. Cada parte tendrá 10% que resulta de dividir 100 entre 10. Y por último, el percentil. Aquí el conjunto de datos se divide en 100 partes iguales. Por lo tanto, se realizan 99 cortes, siempre es uno menos, teniendo 99 percentiles, desde el percentil 1 al percentil 99. Cada una de las partes tiene 1%. Podemos observar que a la izquierda del percentil 80 tenemos justamente 80%. A la izquierda del percentil 35, un 35%, que esa es la definición de percentiles. Veremos con más detalle los cuantiles. Empecemos por el cuartil. Ya dijimos que son 4 partes iguales y tenemos 3 cuartiles. ¿Cómo interpretamos estos cuartiles? Q1, ¿qué significa? Que el 25% tiene valores menores o iguales a Q1 y el 75% serán mayores a este valor. Q2, vemos
que el 50% tiene valores menores e iguales a Q2 y el otro 50 mayores a él. Observamos que entonces Q2 es igual a la mediana, ¿no? Porque divide justo en dos partes iguales, 50-50. Q3, observamos que el 75% tiene valores menores o iguales a Q3 y el otro 25% son mayores. Cuando hablamos de mayores, nos referimos justamente al porcentaje que está a la derecha, ¿no? Donde están los valores mayores a este valor. Completemos los espacios en blanco mirando el gráfico. Nos dice en la pregunta 1, el porcentaje de unidades que tiene valores menores o iguales a Q3. Menores e iguales sabemos que son los que están a la izquierda, el porcentaje de la izquierda. A la izquierda de Q3, ese es el porcentaje que nos están pidiendo. En el punto 2, el 25% de las unidades tiene valores mayores a, aquí tenemos que escribir qué cuartil nos están pidiendo. 25% son mayores a este cuartil. Hacia la derecha debemos tener 25%. Y en el punto 3, el porcentaje de las unidades que tiene valores mayores a Q1. Se refiere que a la derecha de Q1, ¿qué porcentaje tenemos? ¿Ok? Pueden chequear ahora sus respuestas con estos valores que están en la parte inferior derecha. Pasamos a ver el decil, también con más detalle. Ya dijimos que son 10 partes iguales, por eso se realizaron 9 cortes y cada parte tiene un 10%. Algunas interpretaciones, por ejemplo, de 1, ¿qué significa el decil 1? ¿Cómo interpretamos? El 10% de las unidades tiene valores menores e iguales a de 1 y el 90% son mayores, ¿no? El porcentaje que está a la derecha. Decil 5, justo el que está en el medio. El 50% tiene valores menores e iguales a de 5 y el otro 50 mayores a este valor. Vemos que también de 5 entonces es igual a la mediana. Por ejemplo, de 8. ¿Cómo lo interpretamos? El 80% tiene valores menores o iguales a de 8. Si el 80 es menor o igual, el 20% será mayor. Sabemos que todo siempre suma 100%. Completemos los espacios en blanco mirando el gráfico, pero en términos de los deciles. El porcentaje de las unidades que tienen valores menores o iguales al decil 3. Menores e iguales significa el porcentaje de la izquierda. Ya tienen el porcentaje. Vamos al punto 2. El 90% de las unidades tiene valores mayores al decil mayores, 90% mayores, a la derecha, 90%. Entonces, ese será el decil. ¿Ok? Y el punto 3, el porcentaje de las unidades tiene valores menores o iguales al decil 7. Menores o iguales al decil 7. ¿Qué porcentaje tenemos a la izquierda del decil 7? Pueden verificar entonces sus respuestas con las que se muestran aquí en la parte inferior derecha. Muy bien.
Vamos ahora a ver los percentiles. El percentil, ya vimos que se divide en 100 partes iguales, 99 cortes y cada parte 1%. La particularidad del percentil es que todo el porcentaje que tenemos a la izquierda, menores o iguales, nos indica que sería ese el percentil. 35%, percentil 35. 80% a la izquierda, percentil 80. Por eso la mediana, si tengo 50% a la izquierda, será el percentil 50. Muy bien. Vamos a interpretar percentil 35. Significa que el 35% de las unidades tiene valores menores o iguales a este percentil 35. Y el resto, 100 menos 35, que es el 65%, serán mayores a este percentil. El 50% tiene valores menores e iguales al percentil 50 y el otro 50 mayores. Observamos que esta es la definición de la mediana. Y por último, otro ejemplo del percentil 70. El 70% tiene valores menores o iguales al percentil 70 y el otro 30% serán mayores a este percentil. Ya, ahora completemos los espacios en blanco. En el punto 1, el 80% de las unidades tiene valores menores o iguales al percentil. Punto 2. El porcentaje de unidades que tiene valores mayores al percentil 45, a la derecha, ¿verdad?, del percentil 45. ¿Qué porcentaje será? Y por último, el 60% de los datos centrales se encuentra entre... Estamos refiriéndonos a los datos centrales, o sea, ubiquen el 60% en el centro. Entonces, ¿cuánto tenemos a los costados? ¿Ok? El 60% de los datos centrales se encuentra entre ¿qué percentiles? Muy bien. Verifiquen sus respuestas con las que se muestran aquí en la parte inferior derecha. Pasamos ahora a ver las equivalencias que ya se han dado cuenta seguramente, ¿no? Que los cuartiles, yo cuando me refiero a cuartiles también los puedo expresar como percentiles. Porque ¿cuánto tengo a la izquierda del cuartil 1? 25% y por lo tanto es el percentil 25. Igual con el Q2 y Q3, como lo podemos observar en la gráfica. También tenemos los deciles. Cada decil podemos expresarlos como estos percentiles. Decil 1, percentil 10, el decil 2 con el percentil 20, ¿no? Así respectivamente. Y por último también vemos la equivalencia de la mediana. La mediana se puede expresar también como Q2, como decil 5 y percentil 50. Porque en cada una de estas cuatro notaciones vemos que el 50% son menores o iguales a este valor. Pasamos ya a ver entonces cuál será la regla de percentiles, porque cualquier cuantil lo podemos llevar a percentil. Ya sabemos que la definición es, si tengo K% a la izquierda, entonces nos referimos que es el percentil K. Teniendo los datos ordenados, se determina la posición y dónde se encuentra el valor del percentil P sub K. ¿Cuál será la regla? Lo primero, vamos a hallar cuál es la posición I. Y vamos a tener una fórmula que es K por N sobre 100. Recuerden que K era el porcentaje que tenemos a la izquierda de ese valor. Este valor de I puede ser que salga entero o no entero. Si sale entero, ¿qué hacemos? Calculamos la semisuma de los valores, pero que están en la posición I
con la posición I más 1, es decir, la posición siguiente. O sea, reemplazamos, vemos qué valores están en la posición XY y en la posición XY más 1 y la suma la dividimos entre 2. Si esta posición I sale no entero, es decir, tiene decimales, ya sean pequeños o grandes, no importa, siempre se redondea la posición I al entero superior. Y luego se obtiene que el percentil K será igual al valor que le corresponde al XY, según la posición. ¿Ok? Vamos a ver entonces algunos ejemplos. ¿Ok? Vamos a ver aquí este ejemplo. Los siguientes datos son los montos de las ventas en publicidad expresados en miles de dólares realizados por 10 empleados en el último mes. Nos piden en la pregunta A, haya interprete el percentil 82 y el decil 6. Vamos a empezar con el percentil 82. Nos dan los datos. Observamos que no están ordenados, ¿verdad? Primero tenemos que ordenar los datos. Ahora sí, están de menor a mayor. Luego colocamos las posiciones de cada valor, de X1, X2 hasta X10. Observamos que entonces tenemos una muestra de tamaño 10. Veamos la solución teniendo en cuenta nuestra regla. Solución. El percentil 82, que es el que nos pedían, vemos que K es 82, N es 10, entonces vamos a hallar la posición I con la fórmula K por N sobre 100. Reemplazamos 82 por 10 sobre 100 y sale 8,2. Este valor no es entero, entonces, ¿qué hacemos? Redondeamos al entero superior. De 8,2 redondeamos a 9. Observamos entonces que la posición 9 le corresponde a ¿quién? El valor de 36. Entonces aquí vemos que el percentil 82 será igual al valor de la posición 9. Esto es 36 miles de dólares. ¿Cuál será la interpretación? El 82% de los empleados han realizado ventas por montos menores o iguales a 36 mil dólares. O realizado ventas por montos hasta de 36 mil dólares. O también han realizado ventas por montos de 36 mil dólares como máximo, siempre que exprese que es un valor que tiene a la izquierda el 82%, ¿no? Que son menores. Vamos al siguiente ejemplo. Hallemos ahora el decil 6. Tenemos los mismos datos, están ordenados y con las posiciones. Vamos a ver la solución. El decil 6 lo podemos expresar como percentil 60, ¿no? Ya sabemos que es equivalente y sabemos que K entonces es 60 y N es 10, el tamaño de la muestra. Hallamos la posición con la fórmula K por N sobre 100. Reemplazamos 60 por 10 sobre 100, nos da un valor de 6. Esto sería I. Como es entero, vemos en la regla, tenemos que calcular la semisuma. Ojo, es la semisuma de los valores de la posición 6 y 7. No es la semisuma de la posición 6 y de la posición 7, que sería 6,5. No, es de los valores. Entonces aquí vemos quiénes están en la posición 6 y 7. Los valores serían 27 y 28. Esa es la semisuma que tenemos que encontrar. Y obviamente ya sabemos que 27 más 28 entre 2 nos va a dar 27,5 miles de dólares. ¿Ok? ¿Cómo interpretamos? De la misma manera, el 60% de los empleados han realizado ventas por montos menores o iguales a 27,5 miles de dólares o por montos hasta de 27,5 miles de dólares
o por montos de 27,5 miles de dólares como máximo. Muy bien, vamos a ver otra pregunta. Ya hicimos la A, vamos a la pregunta B. Dice, calcule el monto mínimo de las ventas para pertenecer al quinto superior. Esto se parece al primer caso que vimos al inicio, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con el quinto superior? Ya lo vimos. Quinto superior se refiere al 20% que está a la derecha, ¿no? Que son mayores. A la izquierda entonces tenemos el 80%. Por lo tanto, ¿qué percentil nos están pidiendo? Nos están pidiendo, ¿no es cierto?, el percentil 80. Hallemos entonces el percentil 80 con la regla. Si es el percentil 80, sabemos que K es 80, N10. Reemplazamos en la fórmula 80 por 10 sobre 100, 8. Es entero. Si es entero, calculamos la semisuma de los valores que están en la posición 8 y 9. ¿Cuáles son esos valores? 35 y 36. Entonces, el percentil 80, hallamos la semisuma, 35 más 36 sobre 2, y es 35,5 miles de dólares. ¿Cuál sería la respuesta? El monto mínimo de las ventas para pertenecer al quinto superior es 35,5 miles de dólares. ¿Y por qué le dicen monto mínimo, chicos? Porque acá, ¿qué estamos viendo? Estas son las ventas mayores, ¿verdad? Pero díganme, de aquí, ¿cuál será el mínimo valor? Justo el que cae aquí, el que divide. Por eso es el mínimo de los mayores, del 20% de los mayores. Vamos al último ejemplo, el C. Aquí, ¿qué nos preguntan? Calcule el monto máximo de las ventas para pertenecer al 28% de las menores ventas. ¿Qué nos está interesando aquí? El 28% de las menores ventas. Las menores ventas, ¿dónde están? A la izquierda. Ese porcentaje va a ser 28%, ¿cierto? Entonces, ¿qué percentil debo hallar? Si a la izquierda tengo 28%, será el percentil 28. Entonces, de la misma manera, percentil 28, K28, N10, hallamos el valor de I, K por N sobre 100, y nos da 2,8. Este valor no es entero, tiene decimales, entonces vamos a redondearlo al entero superior. Como dice la regla, cuando no es entero, se redondea al entero superior, de tal manera que I ahora es 3. Vamos a fijarnos qué valor se encuentra en la posición 3. A X3 le corresponde el valor de 20. Entonces, el percentil 28 igual a X3 será de 20 miles de dólares. La respuesta es: el monto máximo de las ventas para pertenecer al 28% de las menores ventas es 20 mil dólares. ¿Y por qué es el monto máximo? Porque si son el 28% de las menores ventas, estas son las ventas más bajas, ¿cuál de estos valores va a ser el máximo, el más alto, el que está a la derecha, ¿verdad? Justo este límite. ¿Quién es? El percentil 28 que es de 20 mil dólares.